probarte y decirte, tengo que encontrar. You have to hang out with people that you feel totally identified with, that they understand you. 2025. Strong women scare me. It's hard to admit, but it's the truth. These days. Muy buenas, público de Emotions. Una vez más, con un episodio de nuestro canal. Hoy tenemos de visita una persona que tiene una historia de vida fantástica que contar, donde el empuje, donde el amor y la perseverancia son los principales protagonistas. Es una persona que para mí tiene un significado grande de lo que es la perseverancia en la amistad, en el tiempo y en la distancia. Su nombre es Andrés García Cruz, una persona que yo conocí en Bogotá hace aproximadamente 17 años, Andrés. Sí, por ahí. 17 años atrás nos conocimos. Andrés vivió en Bogotá, yo también viví en Bogotá. Nos conocimos por un amigo. Andrés luego se fue a trabajar a otra ciudad de Colombia. Yo me quedé en Bogotá. Luego yo me vine a vivir a Canadá. Andrés se regresó a Bogotá por un tiempo y ahora Andrés está viviendo en Madrid, España. Y todavía seguimos siendo amigos. Así es. Andresito, bienvenido a Emociones, ¿cómo estás? Bueno, hola Gabriel, bien, muchas gracias primero por la invitación. Sí, como tú dices, es cierto. Creo que prueba de una gran amistad es todo el tema que tiene que ver con la distancia, el silencio y el tiempo, que parece que cuando nos vemos no hubiera pasado ninguna de esas tres cosas. Entonces, encantado de estar acá contigo y gracias por la invitación. Claro que sí, claro que sí. Siempre desde que nos conocimos, tu historia de vida fue algo que siempre me quedó ahí en la cabeza y en el corazón, por todo lo que tuviste que pasar, eh, todo ese amor que siempre has profesado por tu familia y ese positivismo que siempre te veo. Yo sé que has pasado por momentos terribles porque tú, al igual que yo, eres de ese tipo de personas que como que no te gusta poner tus cargas sobre otros. Tú eres de ese tipo de personas que ayuda a todo el mundo y cuando se trata de que te ayuden a ti, tú te tratas de no molestar a nadie. Y pienso que este programa, antes de ofrecerte que estuvieras en él, lo pensé mucho y me dije, esta historia de Andrés tiene que quedar para las nuevas generaciones de tu familia, para, para esas nuevas generaciones que no te van a llegar a conocer, que van a estar después que ya nosotros nos vayamos y que tengan de pronto un documento y una ayuda de si llegan a pasar por esto que pasaste tú. Y por eso toda esta documentación que estoy haciendo de estos casos, más que todo son para lo que viene, para esas personas que vienen en el futuro que digan, si él pudo, si ella pudo, yo también voy a poder. Entonces, esto es un espacio donde estás, como se dice en inglés, this is a free judgment zone. Aquí no hacemos juicios, aquí no tenemos rótulos de absolutamente nada, aquí no entrevistamos gente de una determinada religión o de otra, o de una determinada inclinación política o sexual. Aquí entrevistamos seres humanos valiosos y tú eres uno de ellos. Entonces, gracias por aceptar esta invitación. Gracias por aceptar esta invitación y queremos primero que todo saber quién es Andrés García, quién eres. Bueno, Gabriel, yo nací en Bogotá, cerca del año 74, Ujú. en una familia común y corriente, una familia construida con base en el amor. Mi padre y mi madre siempre nos inculcaron eso desde niños y digámoslo que tuve una infancia muy normal, una infancia de cualquier niño,
rodeado del amor de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, de sus tías, y transcurrió dentro de lo que tengo de mis recuerdos como una infancia y una niñez muy linda, muy normal, común y corriente. Veía en mis padres siempre ese esfuerzo por superar los obstáculos y salir adelante y darme a mí y a mis hermanos todo lo que mejor pudieran. Ujú. Y tengo en mi memoria ese tipo de recuerdo de ellos. Entonces, soy un bogotano, como te decía, Rolo. sí, bien juicioso, o sea, muy de Bogotá de toda la vida, criado en Bogotá, nacido en Bogotá y con familia bogotana. Qué bien. Yo siempre cuando te recuerdo a ti, recuerdo cuando hace que casi 20 años que nos conocemos, yo me acuerdo que te percibí a ti como el típico rolo, así, rolo, pero estábamos muy jóvenes. Y yo dije, Andrés, parece que después el público va a enterarse por qué tú siempre tuviste esa postura como tan seria, a pesar de que nosotros molestábamos tanto. Eh, y ahora que te veo, yo digo, esa imagen que tenía yo, que tuve yo, Andrés, apenas te conocí la primera vez, apenas te vi, sí, de ese, del cachaco, bien educado, con esas maneras, como de esas personas con las que yo trabajé en Bogotá en su momento, que ya eran mayores, y yo, que uno dice, es como chapado a la antigua, pero no, uno se da cuenta de que no, ahora me doy cuenta de que no era eso, era por todo lo que tuviste que pasar y por todas las responsabilidades que tuviste que adquirir a temprana edad. Ahora te veo y digo, yo sigo viendo esa misma persona que conocí, más maduro, más sabio, pero esa integridad y esa seriedad que se te ve sigue ahí, sigue intacta. Y el público va a enterarse por qué. ¿Ok? Bueno, empezamos. Como siempre les digo a mis invitados, esto es un podcast, pero tenemos preguntas puntuales. En los podcasts es una conversación que se tiene con el invitado. Es como cuando uno se está tomando un café. Te quería decir si te quieres tomar algo, si te quieres tomar un vino, si te quieres tomar un whisky. Yo necesito agua. Porque aquí en Canadá son las... Alexa, what time is it? Las 10:10 y allá estás a las 4:10 4:10. de la Estamos a ¿cuántas horas de diferencia? 6 horas de siete diferencia, imagínate. de verano. Entonces, si te quieres tomar algo, si quieres buscar una bebida, perfecto, porque Aquí tengo, vale, esta gracias. conversación va a ser larguita. Entonces, empecemos. ¿Qué recuerdos tienes de tus padres? Mira, Gabriel, yo de ellos tengo unos recuerdos imborrables. Mi padre, si bien es cierto, estaba en mi niñez muy ausente. Lo digo de la mejor manera, porque él era un hombre muy trabajador, muy disciplinado, muy perseverante. Y yo en mi niñez tengo algunos vagos recuerdos de cuando compartía con él porque vivía trabajando día y noche. Mi madre era lo que yo definía como la fórmula perfecta para papá. Ellos siempre se apoyaban el uno al otro en esa construcción de lo que más adelante te puedo contar. Se puede denominar todo un imperio que forjaron para nosotros y un legado que nos dejaron más que todo y que de alguna manera eh, llevamos implícito en nuestra sangre los hijos de Héctor Polo y Ángela. Eh, Mi niñez con ellos fue absolutamente eh, maravillosa, una niñez llena de alegría, de momentos. Siempre veía que mi padre, a pesar de su cansancio y de su trabajo, estaba presente en muchas cosas, en muchos momentos, y siempre rodeados de la familia de papá. Nosotros fuimos criados muchos años cercanos a la familia de papá. La familia de mamá, si bien es cierto, también estaba presente. Ellos estaban en otras ciudades, pero la presencia de la familia de mi padre siempre estuvo como muy cercana en el desarrollo de toda mi niñez y juventud como tal. Ok, ok. Fue una relación familiar estrecha. Sí, de hecho, la relación con mis padres, yo digo que nos dejó a nosotros ese ejemplo y ese amor en muchas cosas, y yo veía que ellos eran como el deseo de superación
por todo, para todo, luchando por siempre querer darnos lo mejor, por siempre verse mejor en todo, como superarse a pesar de los obstáculos. Ok, Andrés, ahora esta es una pregunta bastante fuerte, pero pienso que por ahí es de donde debemos empezar porque estamos narrando los hechos, cómo van. Tuviste una infancia muy bella con tus padres. ¿Y qué pasó? ¿Qué interrumpió esa felicidad? De llevar una vida, podría decirse que perfecta, de tener una niñez y una juventud en la que mi padre y mi madre eran los proveedores en todo sentido y que se esmeraban por todo. Llega el año de 1994 y en unas vacaciones de mitad de año sufrimos un accidente de regreso a la ciudad de Bogotá. Veníamos en un carro de la ciudad de Bucaramanga a Bogotá y acercándonos a la ciudad de Tunja nos colisiona un camión y el carro queda prácticamente debajo del camión en el que por desgracia fallece mi padre y mi madre. Nosotros, mis hermanos y yo, que somos 4 hermanos, veníamos en el carro y tuvieron que auxiliarnos y digamos lo que fue traumático, fue muy duro para todos porque si bien es cierto en su momento yo tenía 20 años, mis hermanos tenían Daniel 18, Carolina 13 y Camilo 10, quedaron muy afectados, eh, tanto que nos tuvieron que trasladar a clínica en Bogotá y el proceso más que choque físico o las heridas físicas como tal desencadenó una serie de sucesos que de ahí en adelante impactarían la vida de todos nosotros y que nos darían un vuelco de prácticamente 180 grados, nos cambia completamente el panorama para nosotros que teníamos tan corta edad y se desencadenan una serie de sucesos que empiezan a generar ciertos escenarios de conflicto, difíciles momentos de situaciones en las que vivíamos solos y giraba todo en torno a lo que yo digo que era el ejemplo y el amor que nos dejaron porque no teníamos nada más. Entonces fue un momento muy, muy, muy difícil para la vida de mis hermanos y mía, que aparte de las heridas que nos dejaron y secuelas en el tema físico como tal, lo que quedó psicológicamente fue muy duro de llevar y de sobrellevar y de sobre todo superar. Sí, yo creo que ya te lo he dicho varias veces, una vez más delante del público. Lo lamento mucho, Andrés, de verdad que lo lamento mucho. La pérdida de tus padres, los dos al mismo tiempo y estar presente cuando sucede. No me alcanzo a imaginar tú y tus hermanitos cómo se sintieron en ese momento. ¿Qué edades tenían tus hermanos en ese momento, Andrés? Y si ya no lo dijiste, escúchame, no. Sí, mira, Daniel tenía 18, Carolina 13 y Camilo 10. Yo 10, soy el mayor de los 4, yo en su momento tenía 20 años. 20, 18, 13 y 10 años. Andrés, ¿y Sí. usted eh, fue instantáneo cuando pasó esto? El impacto fue instantáneo, fue de fracciones de segundo, de hecho no nos dábamos cuenta de lo que estaba ocurriendo. Mi madre muere en el impacto y mi padre queda vivo, pero al ser trasladado a una clínica cercana en la ciudad de Tunja, eh, horas después fallece. Wow, wow, qué lamentable. ¿Y ustedes físicamente sufrieron heridas? Sí, digámoslo que más que todo mi hermano Daniel y Carolina, quienes quedaron gravemente heridos. Ellos tuvimos que ser trasladados junto con mi otro hermano, el menor, quien tuvo más que todo golpes no tan duros, pero sí psicológicos fuertes, porque él presenció toda la escena de todo lo que estaba ocurriendo y estando presente al lado mío, lo único que se me ocurrió a mí decirle era, quédate allí esperando mientras yo miraba qué hacía y reaccionaba con todo lo que estaba pasando. Llega la gente, llegan en algún momento las autoridades, la policía a auxiliarnos, a tratar de mover el camión y el carro para que pudieran ver qué estaba ocurriendo en sí,
y como tal ese impacto fue fuertísimo. No llegaron ambulancias, tocó trasladar a mis hermanos y a mi padre en un camión que había cercano. Me acuerdo tanto la imagen de en una carrocería atrás yéndose ellos y yo quedándome con mi madre pensando en algún momento que tenía la posibilidad de estar todavía viva. Yo no la quise dejar ahí, me la llevo en mis brazos y un carro que había cercano me auxilia y me lleva para el hospital donde estaban mis hermanos y mi papá. No, Andrés, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte todo lo que pasaron. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo describirías tu vida después de la pérdida de ellos? ¿Qué pasó cuando tu padre fallece y cuando ya pasa las exequias y todo y te ves tú en la casa? Vivían ustedes solos en la casa con ellos, ¿cierto? Sí, ¿Qué pasa? vivíamos todos. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué te pasó por la cabeza cuando te ves tú de 20 años con tres hermanos menores? ¿Qué pasó por tu cabeza? En ese momento, Gabriel, mira que fue un tema muy de una incertidumbre y un miedo que no sabía qué iba a pasar. Mis dos hermanos, los gravemente heridos, estaban en la clínica Santa Fe, estaban allá pues, curándose de sus heridas, de unas cirugías muy delicadas. Y mi hermano menor, con la corta edad que tenía, él no asimilaba mucho el tema de lo que estaba ocurriendo por su niñez, porque era tan pequeño. Entonces él estaba un poco, digámoslo, en su mundo mientras procesaba todo lo que estaba ocurriendo. Quien enfrenta, de hecho, todo el funeral y todo lo que tiene que ver con el estar junto con la familia en esos momentos fui yo. Sí. Fue muy difícil llegando del funeral de mi padre y encontrarme con un mundo de personas, de la familia y de amigos cercanos en casa, en la que ellos de alguna manera querían de la mejor manera y de buena voluntad apoyar en lo que quisieran. Fueron momentos tensos, momentos en los que de alguna manera hasta se pensaba por algunos de ellos en llevarse a mis hermanos menores y llevárselos para darles una crianza junto a sus hijos, tíos que estaban contemplando la posibilidad de pues, separarnos para darnos como ese apoyo, digámoslo así, a la familia. Y no sé por qué razón ni qué fue lo que generó en mí eso que les dije en ese momento y se me ocurre y simplemente les dije que mi papá y mi mamá habían formado un hogar y como tal ese hogar debía continuar. Que si bien es cierto ellos no estaban presentes, todo su ejemplo, su legado y su amor debían continuar y la mejor manera de hacerlo era los cuatro unidos. Fue impactante para mi familia y para los amigos cercanos que yo no sé cómo hice para hablar eso. Y si bien es cierto, muchos estaban de acuerdo, otros estaban en contra. Estabas pequeñito, tenías 20 añitos. Sí, claro. Y yo les dije simplemente, miren, yo no conozco de la vida, no sé qué es la vida a mis 20 años, porque mi vida giraba en torno a mis padres y lo tenía todo. Pero creo que con lo que nos dejaron vamos a poder ir soportando este dolor tan fuerte. Si bien es cierto, la ausencia nunca ha sido superada, porque No. lo recordamos hoy en día, muchísimo tiempo después, eh, fui yo quien les dije que las puertas de la casa y de todo lo que habitábamos ahí estaban a disposición de ellos y que cuando quisieran llegar, ver, visitarnos, fiscalizar, revisar, lo hicieran, que nosotros estábamos en la libre disposición de aceptar de la mejor manera su apoyo y sus consejos. Y así fue. A muchas personas les pareció, bueno, bien, porque si bien es cierto, yo eso a lo largo de la vida lo he ido aprendiendo y analizando, la persona se muere y la vida al otro día continúa para los demás. Para los demás. Y continúa y las demás personas continuaron con su vida y eso nos lo hizo demostrar a nosotros cuando de alguna manera, paulatinamente a lo largo de los meses ya prácticamente casi
muy poca gente iba a visitarnos. Wow. Entonces fue como muy traumático, muy duro, pero a la vez muy retador el momento y pues nos empezaron a ver como una familia, así no estuvieran vivos papá y mamá. Wow. O sea, Andrés, tus tíos, como ustedes son cuatro, yo me imagino que tus tíos dijeron, es complicado coger cuatro niños y llevarlos a la casa, cuatro. Entonces, ellos en su afán de ayudar dijeron, tú te llevas dos y yo me llevo dos. O tú te llevas uno y yo me llevo uno. ¿Cierto? Porque son cuatro. Mira, Gabriel, más que eso era como pensaban en los más Los pequeños, más chicos. en los más pequeños que creían que veían como la necesidad de pues que estuvieran acompañados y tuvieran una figura paterna y materna a su lado que los guiara en el tema. Ok. Mi hermana de 13 años, mi hermano menor de 10, Estaban y chicos. ahí, y ahí se me ocurre la grandiosa idea también de alzar la mano y pedirle a una tía, que es la hermana menor de mi papá, Ujú. que tan cercana era a nosotros, que siempre compartía mucho, que nos acompañara en ese proceso. Ok. Hoy en día la Piedad es una Piedad, persona, siempre hablas de ella, tu tía Piedad. ella fue fundamental, fue una mujer fundamental en la vida de los cuatro, nos enseñó mucho la unión, estuvo muy presente en la vida y en el crecimiento de Carolina, mi hermana. Hoy en día ellas son unas grandes amigas. Tan es así que esto ha trascendido a tal punto que sus hijos hoy en día son alguien muy especial en mi vida y en la vida de mis hermanos. Entonces creo que fue fundamental la presencia de ella durante muchos años, hasta que pues toma su decisión de, cuando ve ya como un panorama un poco más tranquilo, de hacer su vida, casarse y hacer su familia. Qué bien, qué bien. Andrés, y cuando empiezas tú, tomas tú las riendas de la casa, te tocaba administrar, te tocaba pagar colegios, cuando ya tus hermanos regresan a la casa, que ya se recuperan, me imagino que hubo terapias después del accidente, no sé exactamente los detalles, se te tocó agarrar las riendas de absolutamente todo. Sí, digámoslo que sí. Aprender, tuve que parar un poco un semestre en la universidad, yo estaba empezando a estudiar y tuve como que parar un momento para entender qué era lo que nos estaba rodeando, qué era lo que teníamos que hacer, entender qué era hacer un mercado, entender el tema de los colegios, retomar una vida, como yo te digo, Gabriel, de volver a, de continuar, porque no teníamos otra solución sino seguir adelante porque ellos ya no estaban. Y si bien es cierto, fui quien estuvo al frente de muchas cosas, siempre quise como que fuéramos los cuatro un equipo, Claro, que fuéramos los cuatro un apoyo y un complemento el uno con el otro, porque veía que los cuatro podíamos en sincronía hacer muchas cosas. Nunca quise hacerme ver como el único, ni el responsable, ni el que lideraba o mandaba, ¿no? Allá quien ordenaba y mandaba en ese hogar era el ejemplo y el amor, nada más. qué bien, qué bonito, qué bonito. Andrés, fue complicado porque cuando es muy difícil darle consuelo a otro cuando tú no puedes ni siquiera darte consuelo a ti mismo. Entonces, tú estabas tratando de asimilar lo que había pasado, esa imagen que se me queda en la cabeza de tú tratando de llevar a tu mamá a un lugar a ver si de pronto había una posibilidad y aterrizar a esta realidad de que tu papá que estaba en el hospital, que tú dijiste, ok, mi mamá no sé qué va a pasar con ella porque no veo que está reaccionando, pero mi papá por lo menos de pronto hay una posibilidad. Entonces, los dos, y tú vives todo esto a tus 20 años, regresas a la casa, ya ellos no están, y tú tienes todo ese dolor dentro de tu corazón, pero no tienes tiempo de pasar tu luto porque tienes tres jovencitos que aparte de todo físicamente tuvieron heridas y todo el trauma psicológico, entonces te toca poner todo el dolor tuyo, como digo yo siempre digo, uno tiene una mesita de noche y uno abre el cajoncito y coloca el dolor de uno, la cierra para atender a los demás. Y a veces se le olvida abrir el cajoncito y recordarte que ese dolor sigue ahí. ¿Cómo manejaste eso, Andrés? Yo creo que ese tema vengo a manejarlo
hoy en día. Wow. Me siento que me estoy dedicando el tiempo que me debía y sanando muchas cosas que en su momento no lo pude hacer por estar atento y presente del dolor de mis hermanos y de todo lo que nos conllevó el cambio de vida a raíz del accidente. Y lo digo con la plena seguridad que es hoy en día donde siento que me estoy dedicando ese amor que me debía y esa atención y ese sanar ese dolor durante tantos años, con el apoyo obviamente de mis hermanos que hoy en día son gran parte de mi motor en mi vida, pero en su momento fue algo que quedó clausurado ahí, quedó encerrado, quedó como en un baúl guardado por muchos años en los que me dediqué a ser ese personaje y es que todos querían ver, que todos querían que estuviera liderando todos los espacios que papá y mamá lideraban, que no era lo mismo, nunca iba a ser lo mismo porque la imagen, presencia y todo lo que ellos irradiaban pues no nos alcanzaba a nosotros dentro de nuestra juventud a poder llegar a cumplir esas expectativas que todo el mundo creía que debíamos cumplir por Sí, ser los hijos de ellos sí, como tal. sí, complicadísimo, 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 complicadísimo. Luego de que pasa todo esto, Andrés, al cuánto tiempo tú crees que como que las cosas se comenzaron a normalizar un poco? Porque, a ver, hay algo que quiero que dejemos claro. Ustedes no se fueron de la casa en ningún momento. A pasar de Correcto. pronto un tiempo donde un tío, a sanar, ustedes no salieron de la casa. No, Para nada. para nada. Wow. O sea, tus hermanos salen del hospital para la casa. Correcto. Oh, wow, Andrés. No me alcanzo a imaginar cómo fueron tus noches, esos primeros días. Fueron, sí. De hecho, llegaban las fechas del Día de la Madre y el Día del Padre y nosotros optábamos porque los hermanos menores, Carolina y Camilo, no fueran al colegio porque no veíamos la necesidad de ver que ellos se enfrentaran a un tema tan emocional y verse solos. Y no, éramos también muy estratégicos y como muy analizándolo de una manera muy racional, no dándole tanta emoción, nos dolía, claro, pero fue muy duro, durísimo, durísimo el enfrentarnos a escenarios de esos que yo diría con respecto a tu pregunta, Gabriel, yo creo que pasados los 5 años después de que ellos mueren, es que empieza todo como a tener un poco más de calma Poco. y como a entendernos los cuatro, los roles que teníamos y ocupábamos en el hogar y a tener una dinámica mucho más tranquila y fluida en cuanto a la juventud ya de mis hermanos, la adolescencia de mi hermano menor y todo lo que conllevó pues el crecimiento de los cuatro en todas nuestras diferentes etapas de la adolescencia y ya próxima adultez. Sí, sí, complicadísimo, complicadísimo. Tú me dices que tú suspendiste un semestre de la universidad completamente válido por todo lo que estabas pasando. Tus hermanos regresaron a los colegios. Todos regresaron. Carolina tuvo un tiempo que estuvo, digámoslo, incapacitada por el tema de un platino que le ponen en su pierna y duró como unos meses en casa. Ujú. Entonces ella llegaban las tareas y todo ahí, pero después se incorporó, como se pudo, se incorporó. Pero todos fuimos tomando como los roles. Yo luego me incorporé a la universidad, Daniel entró a estudiar a la universidad como tal. De hecho, un mes después de que mueren ellos, me acuerdo tanto que teníamos sí o sí que hacer la primera comunión de mi hermano menor Iván Camilo en el colegio, porque era algo que era un ritual que se hacía porque era un colegio católico como tal y debíamos hacerla porque era algo que ya se estaba programado. Dios. Y tuvimos que hacer la reunión un Perdón, mes después. ¿cómo dices? No escuché la última parte. Tuvimos que hacer la reunión un Ah, mes ok, después. ok. Un mes después tuvimos que hacerla y enfrentarnos luego al siguiente año a los 15 años de mi hermana Carolina. Lo Era celebraron. algo que mi madre anhelaba y Sí, sí, soñaba con sí, su sí, sí. años Su única y hija. fue algo muy,
que no estaban ellos, pero entonces quisimos hacerlo muy especial. Entonces todos esos momentos fueron complicados, pero a la vez pues, emotivos, porque nos fortalecían como en la unión de los cuatro como tal. Claro, los 15 años para la gente que no vive en Colombia o en México o en países de Latinoamérica, los 15 años son bien importantes, como los 16. Los Sweet 16 de aquí de Canadá y de los Estados Unidos son bien importantes. Qué bueno que se los hayan celebrado. Qué bueno que se los hayan celebrado. Esperemos que podamos conseguir una fotito para colocarla en la edición. Eh, sigamos. Bueno, esta pregunta está respondida. Dice, ¿cómo te afectó emocionalmente la pérdida de tus padres? Pues ya lo dijiste. ¿Tuviste algún familiar o figura de apoyo que te ayude a superar esta etapa? Piedad, que la conozco por teléfono. Un saludo para Piedad. Gracias por todo ese apoyo que le diste a mi amigo Andrés y a sus hermanos. Eres una persona muy especial en la vida de Andrés y creo que siempre has estado en nuestras conversaciones, de una u otra manera. Personas como tú, te quiero mandar este mensaje yo desde aquí, desde el corazón. Personas como tú son ángeles en la tierra. Los ángeles en la tierra existen y tú eres uno de ellos. Eres una mujer excepcional. Todas las cosas maravillosas que Andrés me ha hablado de ti y toda esa alegría que Andrés tiene ahora y que siempre le vi en su mirada desde que lo conozco, creo que viene de ti. Porque la vez que hablamos por teléfono, que ha sido unas 2 veces que Andrés ha estado contigo, siempre estás risueña y siempre estás con esa actitud tan bonita. Yo, en nombre de todas las personas que estamos viendo este programa, te quiero dar las gracias. Muchísimas gracias, Piedad. Desde aquí, desde el corazón. Eh, la siguiente pregunta era, ¿recuerda cómo te adaptaste a la nueva situación familiar? Pues ya lo dijiste. Eh, esta pregunta quiero que la analices bien antes de contestarla. ¿De dónde crees que salió tu fuerza para seguir adelante? Hoy en día creo que reconozco que de Dios, Qué lindo. algo que internamente tenía, que en su momento por la juventud no lo reconocía, pero que hoy lo puedo decir plenamente y con toda la seguridad, era Él quien me acompañaba y fue Él quien siempre estuvo a mi lado en esos momentos. Y lo digo que no lo reconocí en ese momento porque hasta hace poco, eh, que lo reconozco y lo hago parte, como centro total de mi vida, para todo. Entonces, pienso que fue Él. Muy también el tener la presencia de mis hermanos y ver la fragilidad de la niñez y la adolescencia de ellos, sin yo ser tan adulto, me daba como ese impulso de no puedo dejarlos así, no tenemos que salir adelante, a pesar de todos los obstáculos, siempre pensando en el amor de ellos hacia darles todo, acompañarlos en las pruebas más difíciles, y fue eso, o sea, como algo que dentro de mí me generaba ese, a lo que yo le llamo hilo invisible, que Ujú. se volvió indestructible y muy fuerte además, que nos unía y nos une hoy en día como hermanos, que es impresionante cómo nos queremos, que hasta la gente a veces se asombra de esa unión que tenemos los cuatro. Sí, lo sé. Dios, yo le digo a nuestro público siempre que no importa tu religión, no importa si no crees. Inclusive esas personas que dicen yo no creo en Dios, en algo esa persona que dice que no cree en Dios debe creer en el universo, debe creer en el destino, en algo. Uno siempre tiene que aferrarse a eso que uno cree y tus padres te inculcaron creer en Dios y pienso que fue tu fortaleza y sigue siendo tu fortaleza porque siempre, y lo sé, porque te conozco, que eres una persona muy espiritual. Y no ha terminado todavía, les digo a ustedes, no han terminado las historias de batalla de Andrés. Esto apenas empieza. Empieza la evolución de ustedes como familia, como nueva familia, porque empieza una nueva familia, porque tenemos que ser conscientes de que ustedes seguían los preceptos, conceptos, virtudes y valores que tus papás les inculcó, pero empieza un desarrollo en solo, tú tratando de llevar a tus hermanos, tu tía ayudándolos y los otros familiares que estaban de apoyo también,
pero empieza este desarrollo sin papá y mamá y quiero que el público sepa de una manera corta dónde están tus hermanos en este momento. Empecemos desde el que sigue después de ti, con nombre y apellido, igual es el mismo, hasta el último. ¿Qué pasó con tu hermano, el que tenía 18? Tenía 18 a la hora del accidente, ¿no? ¿Qué pasó con él? ¿Dónde está él ahora? Daniel García Cruz es un hombre absolutamente maravilloso, es un hombre que es un padre de familia espectacular, ejemplar, digno hijo de nuestros padres. Está casado, muy felizmente casado, con una excelente y hermosísima mujer y tienen un hijo adorable que es producto del amor y la esencia de ellos dos se ve y se nota en Danielito, el hijo de ellos. Daniel, además de eso, es un hombre exitoso, creyente y amoroso de Dios también. Arquitecto, heredó la arquitectura de mi padre y tiene una compañía de arquitectura que lidera hoy grandes escenarios, no solo en Colombia, sino a nivel de Latinoamérica. Tiene un proyecto muy ambicioso ahorita en República Dominicana en el que está construyendo unas torres en Capcana de edificios turísticos como tal, y le está yendo muy bien y es un hombre maravilloso, el mejor de los amigos, el mejor confidente. Nos hablamos cuanto más podemos en el día, en las semanas. No, me cansaría de escribir a Daniel, pero es absolutamente exitoso y no por lo que material o económicamente haya logrado, sino por la esencia de ser humano que es y lo que irradia como tal. Qué bien, qué bien. ¿Y sigue? Carolina. La Carolina. Carolina García Cruz. Como yo le digo, mi nena, Caro es una mujer que es el amor de mi vida, de mis tres hermanos. A los tres los amo profundamente, pero en Caro hay una cierta conexión especial que me ha llevado a tener una relación un poco más entrañable y más profunda. Carolina hoy en día es una mujer absolutamente exitosa en lo que hace. Es la gerente estratégica de negocios para Coliseo Med Plus en Colombia, uno de los venues más importantes que tiene Bogotá en este momento, y donde llevan de talla internacional, nacional, y está en un momento de su vida brillante, tanto en la parte personal como profesional, y créeme que me da una felicidad inmensa porque es una mujer maravillosa, es una mujer increíble en lo que es, en su alegría, su desparpajo, su energía y todo lo que irradia como tal. Qué bien, qué bien. Y Carolina está casada, tiene familia. No, no se ha casado, Todavía no. no se ha casado todavía. Mejor, no te cases todavía, Caro. No te metas en ese lío. Y seguimos con el último. Con Camilo. Ujú. Iván Camilo García Cruz es un hombre, hoy en día ya tiene 41 años, Ave padre de María. familia, padre de familia ejemplar como él solo. Yo lo veo y digo, caramba, este niño que quedó de 10 años y verlo convertido hoy en un hombre de familia, también amante y muy, muy pegado a Dios, muy espiritual. Los tres somos, de hecho, porque lo digo que mi hermana Carolina también lo es. Iván Camilo es un hombre absolutamente hermoso en todo su corazón, siempre fue el más fuerte, a pesar de todos los golpes y lo duro que le dio la ausencia de su padre, que la asimiló muchos años después, fue para él eso. Es un hombre muy fuerte, muy resiliente, muy que ve la vida con fe y con la convicción de que siempre se sale adelante de los inconvenientes. Tiene una mujer maravillosa, esposa, que es Alejandra, y ella es absolutamente también un complemento impresionante, son un equipo los dos. Qué bien. Y su hijo Salvador, que es mi sobrino, que tiene 4 años, que es impresionante, es ver a Camilo cuando era pequeño, Sí. y es un ha traído alegría, emoción, es impresionante, o sea, los sobrinos son algo maravilloso. Qué bien. Tiene él una empresa en Colombia que es muy exitosa también en el tema de todo lo que tiene que ver con seguridad industrial y de dotaciones, y tiene clientes de la talla nacional muy, muy buenos, le va muy bien en su empresa y es un hombre juicioso que tiene esas venas de empresario y de trabajador de
de nuestros padres. Qué bueno, Andrés, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que cuando ahora a esta edad tuya que tú los ves, Andrés, desarrollados, exitosos, eh, con ética, porque fue una de las cosas que vi en ti y ahora tú los describes porque pues no has sabido de ellos, porque siempre pues sé de ellos por ti. Ahora que tú los ves a ellos desarrollados de la manera que tu papá de que tus padres lo hubieran querido, ¿qué sientes? Que estarían muy felices, que estarían muy felices de vernos que a pesar de todo estamos ahí, estamos al frente de la vida y creciendo, creciendo en todo sentido, en el sentido profesional, personal, espiritual, y que unidos hemos logrado sortear bastantes dificultades que nos han hecho más fuertes y más resilientes. Totalmente, donde quiera que estén, están orgullosos de ustedes. Ahora pasemos a la segunda fase, que es, tú estás en Bogotá trabajando y te vas a trabajar a Yopal. Y en Yopal pasa algo con tu salud. Cuéntanos qué pasó. Antes de eso, quiero rápidamente contarles el por qué me voy. Sale una oportunidad de Claro que sí, trabajo claro que sí. y se presenta que llego allá a una ciudad solo y ahí es el primer momento, digámoslo, que empiezo como a romper ese lazo digamos, ese cordón umbilical que había entre los cuatro de siempre estar unidos para todo y como que en la vida me llevaba a emprender un camino y demostrarles a ellos que teníamos que empezar a buscar nuestros propios rumbos, nuestros propios caminos. Fue duro, fue difícil, aunque estábamos a 40 minutos en avión y como a 8 horas por tierra, nos veíamos cuando podíamos, pero fue difícil el adaptarme a una ciudad nueva, desconocida, si bien es cierto tenía familia allá, porque estaba Piedad y ella fue quien también fue un motor importante para yo irme para allá. Eh, Fue complicado, pero pues se empezó una nueva etapa. Pasaron casi 16 años de estar en Yopal. Sí, me acuerdo que casi no se te veía. No, muy difícil. Yo no pensé que me iba a salir de Yopal tan fácil o tan de un momento a otro. No, no fue fácil. Y llega la pandemia del 2020. Fue un momento complicado, fue un momento difícil para todos Para nosotros. todos, sí. Y ya estando para el 2021, eh, estaba empezando a llegar la semipresencialidad, pero la pandemia no se estaba, no se había, digámoslo, terminado en el mundo como tal. Y en un momento de esos me contagio de COVID en el 2021, eso fue para abril del 2021, Ujú. y yo lo tomé con tranquilidad. ¿Y por qué lo digo? Porque creí que pues con mi vida pues, de hacer ejercicio, de comer saludable, de cuidarme, pues yo dije, no va más allá de unos medicamentos, unos tratamientos y paré de contar. Ujú. Pero desgraciadamente no fue así. No fue así. Llegó un momento en el que me sentí muy enfermo y Piedad, mi tía, que vivía en la misma ciudad, me auxilia, me lleva a una clínica y empieza para mí el segundo punto grande de inflexión en mi vida, que creo que de ahí parte el hecho de que hoy en día yo me encuentre acá en Madrid, España. Me agravo, me agravo a tal punto que empiezo a sentir que cada vez veía más atenciones y más cables y más cosas en mi cuerpo. Yo no entendía qué me pasaba y me doy cuenta que estoy grave cuando veo llegar a mis hermanos Daniel y Carolina a la clínica. Y yo dije, estoy grave. Sí. ¿Por qué están acá? No había necesidad, yo lo pensaba. Recordémosle a las personas qué tan lejos queda Yopal de Bogotá. En avión queda 40 minutos, por tierra a 8 horas. Ok. Sí, ellos llegaron, me empecé a preocupar a tal punto que veía que me cambiaban las caretas de oxígeno Ujú. por unas más como complicadas, las veía yo como más,
tecnológica. Yo decía, pero ¿esto por qué? Y yo hubo un momento en el que la última que me ponían era con un chorro de oxígeno que parecía como si tú sacas la cara del carro y viene el viento a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora y tú como que no puedes ni respirar. Ahí me preocupé bastante. Ujú. Y me preocupé aún más cuando me dicen los médicos que me debían entubar, Ok. que si no me dejaba entubar, y que ellos me lo preguntaban a mí porque estaba pues consciente, que si no me dejaba entubar, pues que me moría, que estaba muy mal, que Ujú. mis pulmones ya estaban muy agotados y que podía entrar en un paro cardiorrespiratorio en cualquier En momento. cualquier momento. Yo entré en pánico y fue tal el pánico que me acuerdo tanto la imagen de Piedad, mi tía, afuera de la UCI, pidiéndome que contestara una llamada. Y no entendía, me pasan el teléfono de ella y lo tomo y me habla alguien que traigo a colación y fue un gran amigo de mi padre, que es Rafael Monroy, Ujú. y él es un médico otorrino de gran prestigio y muchísima fama en Bogotá por su profesión y por su ética que tiene. Y fue un gran amigo de mi padre. Y él me dice, Andresito, tienes que dejarte entubar, es lo único que te salva la vida. Y yo le dije, Rafa, tengo mucho miedo. Y él me decía, no tengas miedo, confía que eso te va a salvar. Y sentía yo como si el que me estuviera hablando hubiera sido mi papá. Wow. Y ahí me entra como algo de tranquilidad, entrego el celular y le dije a los doctores, está bien, me dejo entubar para que me dejen sedar en coma inducido. Y lo único que les pedí fue que me dieran un minuto de oración. Si bien es cierto, en ese momento yo no reconocía a Dios en mi vida, le entregué mi vida a Él y le dije, tú eres el dueño de mi vida, Señor, ayúdame en este momento. Creo que quiero hacer más cosas en el mundo y quiero vivir más. No me dejes en este momento, yo voy a poner de mi parte por salir adelante. Le entrego mi vida al Señor y le digo al médico ya, y en cuestión de minutos empieza lo que para mí es el vía crucis y el momento más difícil que he vivido después de la muerte de mis padres. Un momento en el que no solo rondaban escenas extrañas y personas que nunca conocí y que no sabía quién eran por mi cabeza en un mundo paralelo que yo no entendía qué era y qué pasaba, que eso podría llegado el caso ser tema de otra reunión, porque fue algo que con el pasar de los días y los meses entendí que tenía un propósito todo lo que me estaba pasando. Ujú. Cuando yo despierto no en Yopal, me habían trasladado a la clínica Iberoamérica de Barranquilla Sí, porque no recuerdo. había, estaba todo copado, la pandemia estaba en su pico más alto y yo ya era candidato a terapia ECMO, Ujú. a terapia de respiración artificial. Ujú. Cuando despierto yo pensé que era en Bogotá y que estaba como en otras cosas, pero no, ahí la vida me cambió, me doy cuenta que tenía un tubo acá eh, y empiezan a ocurrir ciertas cosas que yo dentro de mi cabeza pensaba que mi hermana y mi tía Piedad estaban muertas porque eso lo viví en mi sedación y cosas extrañas que yo sentía que no estaban en una realidad. Ujú. Para conectarme con la realidad fue cuando me dicen que al cabo de unos días tenía una visita y llega una persona que veo y pensé que era mi mamá y yo dije, entonces fallecí, estoy muerto. Ok. Pues no, no era así, simplemente era que era mi hermana, entró, se quitó la careta, la vi, la reconocí y es como si me hubieran conectado a la vida terrenal, como me hubieran hecho, me conectan De y yo vuelta. digo, ¿qué está pasando? Y Carolina, dentro del llanto y la emoción, me habla y me dice que es ella, que me tranquilice, y yo estaba muy nervioso y empieza pues mi proceso de recuperación, un proceso
en el que tengo que reaprender todas las funciones básicas de cualquier ser humano, desde aprender a respirar porque me agitaba con solo hablar una frase, aprender a caminar, aprender a escribir, a hablar. No podía comer, no podía sostener un cubierto en mi mano, no podía hacer absolutamente nada, depender de una persona las 24 horas del día, hasta para ir a un baño. No podía ir a los primeros meses, ni siquiera podía ir a un baño. Me tenía que ir en la cama. Bajé 30 kilos, llegué a pesar casi 50 kilos de una anemia severa, atrofia muscular que no me permitía caminar ni nada. Entonces fue un proceso muy duro y muy difícil. Y ahí me di cuenta lo frágil que es la vida del ser humano. Me di cuenta lo frágil y lo que de algún momento yo decía, Dios, me hubiera podido ir y no estar contando esto. Y fue lo que me cambió completamente y dio otro giro de 180 grados en mi vida, ya a título personal. Wow, wow. Que te voy a hacer una segunda invitación para que nos concentremos en esto de lo que te pasó, porque la verdad la historia es fuerte. Luego que sales de esto, de tu convalecencia por COVID, que me dijiste en varias ocasiones, Gabriel, en tu ciudad me salvaron la vida porque yo soy de Barranquilla y Andrés es de Bogotá. Nosotros nos conocimos en Bogotá. Eh, Cuando ya sales de todo esto, ¿cómo decides, cómo se da tu ida del país? ¿Cómo terminas en España? Vale. Yo regreso a Bogotá ya para más o menos finales de junio del 2021. Ujú. Me termino de recuperar y empiezo a rehacer mi vida, retomar mis actividades, mi trabajo para el mes de septiembre. Me acuerdo tanto que entro a trabajar y empiezo a dejarme envolver otra vez de todo lo que el mundo le trae a uno de caos, de estrés, de trabajo. Y empecé a reaccionar y dije, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida si estoy teniendo una segunda oportunidad? Y Dios me ha dado una oportunidad para vivir. Y me replanteé absolutamente todo. Y empecé replanteándome una relación que llevaba de casi 8 años con una persona que fue fundamental, importante y alguien que siempre llevaré en mi corazón porque estuvo presente y siempre me apoyó en mi recuperación. Es una gran persona a la que siempre le desearé lo mejor, Okay. porque tuvo ese momento fundamental, pero en ese momento la relación se termina porque se terminó el amor y es normal, es normal. Se terminó en buenos términos y ahí empieza el cambio. Luego de eso me replanteo mi vida profesional, digo, ¿qué estoy haciendo yo? Porque yo era absolutamente workaholic, pero adicto al trabajo. Y dije, no, esto no puede seguir siendo así. Renuncio al trabajo de más de 16 años y de todas las estructuras de contactos, de relaciones y demás que tenía del sector y decido empacar mis dos maletas y empezar una nueva etapa de mi vida que la denomino, como te decía hace poco, Gabriel, eh, la etapa del amor que me debía. Entro yo a hacer un máster en Madrid, me vine con la intención de estudiar y me encontré acá con una gran ciudad, con una ciudad que me recibe con los brazos abiertos y donde me doy cuenta quién soy yo y donde me encuentro con gente maravillosa. Estoy viviendo una etapa en la que he descubierto lo capaz que soy, lo fuerte que soy y me reinventé completamente, me reinventé en todo, dejé atrás mi vida en Colombia, con mis hermanos seguimos en contacto, pero acá estoy emprendiendo un nuevo rumbo, una nueva vida, voy a llevar ya más de un año acá y estoy tranquilo, estoy feliz, con muchas expectativas, con muchos proyectos, con muchas cosas que están andando, que se están madurando, pero creo que con ese amor que me debía y que el puesto que me debía dar como para
seguir adelante después de este golpe tan fuerte. Claro, claro que sí. Eres un guerrero, pero un guerrero en todo sentido de la palabra, Andrés. Cuéntanos a qué te dedicas ahora. Y cuéntanos a qué te dedicabas en Colombia y a qué te dedicas ahora, para que el público Vale. vea la diferencia. Yo soy economista de profesión. Trabajé mis primeros años en el sector de la bolsa, en el tema bursátil con la Bolsa Nacional Agropecuaria. Luego salté por razones que no sé ni por qué a un área de una organización que me llamaba la atención, pero no entendía por qué estaba yo en esa área y era la de recursos humanos. Y me especialicé en esa compañía en el tema de recursos humanos y me gustaba mucho el contacto con la gente y veía yo como que podía ser ese puente de muchas cosas y muchos anhelos y de ayudar a cambiar vidas y mejorar en ese tema. Ujú. Duré 16 años trabajando para una compañía contratista del sector hidrocarburos en Colombia y de hecho la compañía nace, éramos 3 personas y lo digo con orgullo, era la compañía de Piedad, mi tía, y su esposo, y luego de eso se convierte en una de las que hoy en día lidera varios escenarios a nivel nacional en el sector de catering, y le va muy bien, es una compañía de más de 500 trabajadores hoy en día en Colombia, y me da alegría saber que dejé mi semilla sembrada en un área y en la compañía de algo muy bonito, y decidí cerrar ese capítulo y me vine para Madrid en la que me reinvento y entro por cosas del destino y de la vida en un sector que es como el de real estate, el Ujú. tema de ser broker acá y trabajar en el sector inmobiliario que me parecía algo curioso cómo era la dinámica del sector y me empezó a gustar y hoy en día estoy dedicado a hacer como yo lo denomino ese puente de fe entre las familias que buscan su hogar o que lo quieren cambiar o mejorar para poderles ayudar a realizar esos sueños. ¿Qué diferencia hay entre tú y cualquier otro agente de finca raíz? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que tú le aportas a ese trabajo que te hace diferente a los demás? Mira, Gabriel, yo tengo un método que creé, que es mío, que lleva mi esencia. Y el método se llama un método de hogar con prosperidad consciente. Ok. Y es un método que lleva a la persona a que tengan en mí y vean reflejada la confianza, la transparencia y la construcción no de un cliente, sino de lazos de amistad para la vida, que es lo que me interesa a mí. Entregarles a las familias no un inmueble ni una casa, sino simplemente ser ese puente de fe que vean en mí la construcción de sus sueños y la realización de ellos y a través de mí que pueda ser yo esa persona que pueda cumplirlos. Entonces simplemente lo que yo busco es construir amistades y tener a lo largo de esto una prosperidad consciente de, de, tener un hogar y dejar un legado para las personas que quiero dejarle el hogar. Ah, qué belleza, qué belleza. Andrés, ¿qué es lo que más te motiva a hacer este trabajo? O sea, ¿qué es lo que más te mueve a hacerlo? Algo que me llamó la atención es algo que voy a extraer rápidamente del discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, si no estoy mal y me equivoco, cuando él habla y dice de la unión de los puntos invisibles. Ujú. Entonces él se remonta al pasado y él decía que no entendía el por qué había hecho un curso de caligrafía en sus momentos de ratos libres, que ni sabía para qué, cuando Ujú. eso él lo utiliza para la creación del teclado de las Mac y de toda la tipografía de las letras. Y ahí lo traigo yo a colación porque yo no entendía por qué como economista había llegado a trabajar con personas, con el recurso humano. Y hoy en día, uno de esos puntos invisibles en mi vida y en mi experiencia profesional y entiendo que no hay nada más gratificante que trabajar con el ser humano y entender que cada persona es un mundo completamente diferente y ver cómo por medio de sus miedos o sus expectativas o su ansiedad o su temor, puedo ser yo alguien que apacigüe eso y lo lleve a tener más confianza en él y en que va a tener un hogar
con prosperidad. Entonces, el trabajar con la gente es lo que a mí me motiva, lo que más me llena el corazón. ¿Te gusta ver ese excitement que tiene la persona, todas las preguntas que tiene cuando va a comprar una casa? ¿Te gusta el acompañamiento? ¿Te gusta ese trabajar de lado a lado con la persona? Eso te entusiasma mucho. Así es. Claro que sí. Eh, ¿Cómo evalúas el valor de una propiedad antes de ponerla en venta? Hoy en día el sector de los inmuebles, y acá particularmente hablándolo en España, es algo muy diferente a como se tenía tradicionalmente concebido o que de alguna manera en algunas partes del mundo todavía se maneja, que es la visita y de la gente que va buscando el aviso en la calle. No, hoy en día eso cambió. Creo que la tecnología llegó y acompañada de la inteligencia artificial, y esto ha sido algo absolutamente innovador. Hoy en día la tecnología hace que tengamos la posibilidad de tener un cliente que está en Singapur y que está interesado en comprar un inmueble acá en Madrid, Ujú. y puede contactarnos y tener toda la posibilidad de ver el inmueble, de tener toda el conocimiento como tal de todo y llevarlo el paso a paso. Ujú. Entonces yo creo que ya la tecnología lo podría decir que, y la inteligencia artificial como tal, si bien es cierto, no va a reemplazar al agente inmobiliario, sí el agente inmobiliario que no la utilice sí va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo. Tenemos que utilizarla. Sí, La presencialidad, la presencialidad es importante, porque da confianza, da tranquilidad. Pero hoy en día, y más que todo hablándolo, en el mercado español que se mueve mucho y está orientado en un tema muy dual, porque digámoslo, el español como tal busca un tema más hacia las afueras, ya no tan en el centro ni en la parte urbana de Madrid, ujú, hablando de la ciudad en la que estoy, porque quieren algo como más tranquilo, entonces se orientan un poco más hacia las afueras. El mercado de Madrid como tal se ha concentrado mucho en el sector del turismo y la educación, en algo que es un modelo denominado el flex living. ujú. Entonces, la gente compra las viviendas usadas de mucho tiempo y las remodela y las renta para cortas o largas estancias de personas que, los nómadas digitales, estudiantes, trabajadores y demás, o turistas como tal. Entonces eso ha sido un mercado muy potente y muy fuerte que está tomando mucha fuerza en España Sí. y que tiene unos márgenes de rentabilidad interesantes. Excelente, excelente. Em, Esta pregunta ya está respondida. ¿Cómo, acabas de hablar de cómo, la siguiente pregunta era cómo te mantienes al tanto de las últimas tendencias del mercado inmobiliario, ya lo respondiste. ¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo en la industria inmobiliaria? Yo creo que hay un objetivo muy claro que tengo trazado, y es convertirme en tener una red importante de amigos, no clientes, sino personas que se conviertan en amigos para la vida, Ujú. en los que vean en mí esa persona que pueden confiar para de aquí en adelante dejar, no solo para ellos, sino sus hijos, un legado en una persona que confíe en comprar, vender o invertir en cualquier tipo de inmueble acá en Europa, en América o en cualquier parte del mundo. Eso es lo más importante, y que mi trabajo hable por sí solo. Qué bien. Creo que mostrando mi constancia, mi pasión, soy muy dedicado, me encanta absolutamente el detalle y estar como muy dedicado a estar entregado en lo que el cliente busca y quiere, porque su visión para mí es mi brújula, y eso hace que la visión del cliente me genere a mí la claridad de lo que él quiere y yo me pueda poner en sus zapatos y entender sus anhelos y su propósito. Qué bello, qué belleza, qué belleza. Y tu ética, Andrés, porque eres una persona que tiene ética. Eres una persona con ética, una ética muy grande y siempre he estado ahí, lo sé. Últimas cuatro preguntas. Eh, ¿Cómo describirías tu vida actual? ¿Eres feliz? Uf, Déjalo salir,
déjalo salir. Hoy es la segunda vez que me preguntan hoy eso. ¿En serio? Y lo digo, Déjalo salir, amigo, déjalo salir. Déjalo salir. Vamos. hoy mi vida gira y mi centro es Dios. Todo, todo, absolutamente todo lo que hago es para honrarlo a Él, para decirle que lo reconozco en mi vida, que gracias por haberme restaurado, que gracias por haberme perdonado, que gracias por creer en mí, porque cada día que me levanto me doy cuenta que respiro gracias a Él. Y le digo, Dios, Señor, gracias por darme un día más de vida. Y eso significa que estás creyendo en mí y voy a cumplir tu promesa. La promesa de servirle, la promesa de honrarlo con cada logro, por pequeño o grande que sea. La promesa de dejar un legado y más allá del legado material, un legado en una sonrisa, en un abrazo, en un recuerdo, que es lo que para mí creo que queda sembrado en las personas. Y me emociono porque creo que es un momento de mi vida en la que no espero nada, pero sé que voy a tenerlo todo, porque tengo a Dios en mi corazón, en mi vida, en mi despertar, en mi terminando el día. Le doy gracias a Él por todo. Y no te imaginas, Gabriel, lo maravilloso que se siente el tenerlo acá. Porque me di cuenta con los años que estaba buscando afuera lo que tenía acá adentro. Wow. Que estaba buscando en otras cosas o personas lo que estaba acá. Y Él me lo enseñó acá. Me lo enseñó en esta ciudad. ¿Y cómo me lo enseñó? Cuando me di cuenta que estaba solo. Pero volteé a mirar y no estaba solo. Estaba conmigo mismo y lo tenía Él. Y hoy no me desprendo, y lo digo con orgullo, respetando todas las creencias de todas las personas, porque soy muy respetuoso de todo, pero hoy para mí soy el ejemplo vivo que Dios existe, Sí existe. porque lo vi, porque lo reconocí, porque lo vi en mi sedación, porque me tocó, porque estuvo conmigo y me mostró el bien y el mal, y fue quien me dijo, ¿qué quieres? Y ahí es donde me tiene eso acá, hoy en día. Wow. No ha sido, Gabriel, No, no. ha sido, Me imagino. ha sido un proceso de construcción Sí, duro, sí. pero reconfortante. Lo sé, lo sé. Gracias. Perdón, que me Gracias. ganaron las lágrimas. Gracias, gracias. No, tómate tu minutito, no vamos a hacer ediciones. Sécate tus lágrimas, amigo. Sécatelas. Tienes todo el derecho de sentirte así. Aquí no hay nada preparado. Aquí ese es un programa donde puedes aflorar tus emociones. Es un lugar donde estás a salvo, por eso te lo dije, es un lugar donde estás a salvo. Yo le digo a todas las personas que invito, este es un lugar donde estás a salvo. Esto es una conversación que va a haber gente que se conecta con nosotros. Eh, Tienes derecho a sentir todo esto, Andrés. Tú te has reprimido durante mucho tiempo tu dolor, tus emociones, eh, todas, todo el luto que viviste. Siempre ha sido como que lo que te digo yo, tú abres el cajoncito de al lado, la mesita de al lado, lo guardabas, lo cerrabas. Y no lo cerrabas por días, lo cerrabas por años. Entonces ya es hora que ese cajón esté abierto. Que tengas tiempo de lidiar con lo de los demás, pero que el tuyo esté ahí abierto y que tú seas consciente de que ya no hay tiempo de seguirlo guardando. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo nos vamos a ir. Imagínate, Andrés, donde tú hubieras fallecido
en la época esta que viviste entre Yopal y Barranquilla, no hubieras tenido tiempo de esta oportunidad. Por eso le digo a todas las personas que están viendo este programa, las emociones hay que dejarlas salir. Puede uno estar lidiando con 30.000 personas al lado que se apoyan de uno, porque es que los árboles que damos más sombra somos los que menos sombra nos damos a nosotros mismos. Entonces todo el mundo viene donde nosotros. Por eso fue que yo abrí este canal, porque siempre he sido ese receptor de que todo el mundo viene donde mí. Y yo dije, entonces, ¿de qué manera voy a ser yo? Porque es que los que somos fuertes decimos, yo tengo que apoyarme a una persona más fuerte que yo. ¿Y qué pasa? Que miramos a nuestro alrededor y que no lo ves. No hay nadie más fuerte que tú. No porque tú seas el más Es, fuerte, estamos hablando de tu núcleo. De pronto hay personas más fuertes, pero no son tus amigos, no son tu familia. Entonces, ¿qué haces? Reprimes todas esas emociones. No, Andrés, porque no sabemos cuándo nos vamos a ir. Y si esos, y se lo digo a todas esas personas que están allá afuera, esos árboles que están allá afuera, dándole sombra a mucha gente, dejen salir sus emociones y no subestimen a esas personas que tienen al lado, porque uno dice que mi hermanita menor, ¿cómo le voy a poner yo todo esto a ella? No subestimes a la gente menor, que de pronto esa hermanita, ese primo, esa amiga menor que tú, tiene la fuerza que tú necesitas. Pero como estás tan acostumbrado a darle fuerza a los demás, a darle fuerza a los demás, dice que lo mío lo puedo manejar yo. Es mentira. No tiene que hablar con los demás, no tiene que decirle a la gente, mira, me siento así, no me siento así, para que, porque si uno se llega a ir mañana, uno se va con todo ese dolor solo. Así como uno acepta que la gente venga donde uno y, ok, fulanita viene donde mí, que se siente así, fulanito necesita un consejo, fulanito se le murió la mamá, fulanito se le murió el esposo, llega un momento en el que tú dices, no, o sea, tú te ves bien, actúas bien, pero no te sientes bien, no estás bien, porque estás con todo ese, porque ¿qué pasa? Las personas buenas, cuando nos cuentan que alguien está lidiando con algo malo, uno también se pone mal. Uno le duele el dolor de los hermanos, uno le duele el dolor de los amigos, uno le duele el dolor de... Y más cuando son personas como tú, que a ti te duele hasta que el que está pidiendo limosna en la calle, va uno manejando y ve una mujer llorando en una esquina y uno dice, ¿qué le pasó? Las personas que somos emocionales nos llevamos todo, nos cargamos de muchas cosas. Entonces, Andrés, te hago esta invitación, déjalo aflorar, déjalo salir. Ya estuvo bueno, amigo, tú eres una persona excelente, eres un hombre maravilloso. Por eso esta amistad se ha mantenido a través de los años. Todas las personas que estoy invitando aquí, a mí ya me han escrito para casos y yo tengo que conocer el caso y conocer a la persona. Por eso estoy invitando a esas personas que en algún momento me transmitieron algo. Y no son ni siquiera todas personas que tengo una amistad. Yo invité a una chica que se llama Nicole, que vivió su proceso de transición y yo solamente la vi 2 veces, pero tenía eso. Entonces, tú tienes eso, Andrés, y tienes que de aquí en adelante, amigo, déjalo salir, habla de tus emociones, compártelas con tu familia, compártelas con un desconocido, compártelas con el que conoces tomando café. Eso no te hace débil, al contrario, te hace fuerte. Y Dios y la vida y los que te conocemos y los que te están viendo hoy, sabemos que eres un hombre fuerte. Entonces, basado en todo esto, con todo el cariño, Andrés, con todo el amor, porque te admiro, te quiero, te aprecio. Y algún día, amigo, tú estarás en mi sepelio o yo estaré en el tuyo. Recuerda eso. Yo siempre le digo a mis amigos, cuando veo que se pelean y no se hablan, yo les digo, tienes que acordarte de una cosa. Tienes que acordarte de una cosa. Algún día tú estarás en mi sepelio o yo estaré en el tuyo. Y eso los frena de una manera y se quedan aquí, uy, qué fuerte, Gabriel, ¿cómo me dices eso? Porque es verdad. Entonces, a todos esos amigos que están viendo este programa, que están de pelea con sus mejores amigos, a hacer foro y los llaman. O con su hermana, o con su papá. Porque imagínate que se vayan y tú no tengas la oportunidad de despedirte. Es hora de dejarnos de tantas tonterías y estar peleando por tonterías. Obviamente, cuando te tienes que separar de una persona, para siempre te separas. Pero cuando son por tonterías, no sabes, te van a llamar por teléfono y te van a decir que Andresito ya no está. Y yo, peleando por una tontería, ¿y ahora cómo me despido? ¿Dónde? Vas a ponerte a llorar en un ataúd, ya no tiene el mismo significado. Entonces, Andresito, déjalo aflorar, déjalo salir. Mucha suerte en todos tus proyectos y tengo una última pregunta para ti. ¿Cuál es tu consejo para estas personas que lidian con estas pérdidas fuertes, que te mueven,
que te mueven en las entrañas y que tú no hayas por dónde empezar, como de dónde me agarro. ¿Cuál es tu consejo para estas personas? Yo creo que lo más importante es no preguntarse el por qué, sino para qué me pasó eso. Dios nunca juega a los dados con uno. No, Pasa por algo en la vida. Todo pasa por algo. Y todo tiene que ser como es. Y estoy seguro que el Andrés que hoy está acá sentado no tiene nada, nada del Andrés antes de enfermarse de COVID y haber sido entubado y sedado. Estoy 100% seguro que, hoy lo digo con convicción, el trabajo es hacia adentro. El trabajo es hacia el interior y es conocerme, reconocerme, perdonarme, sanar y seguir adelante. Luego de que yo me reconozco, me amo y me acepto como soy, estoy seguro que uno empieza a dejar de ser ese personaje para convertirse en la persona que es y ser la persona. Y es ahí donde uno empieza a darse ese amor que uno tiene de sobra, a dárselo a los demás. Y es ahí donde uno empieza a sanar y entender que uno puede con cualquier detalle demostrar que todavía hay bondad en la humanidad, que uno puede demostrar que el amor existe, que Dios existe, o el universo, o la energía cósmica, o el Buda, o como le quieras decir, existe. claro que sí. Es fuerte y está dentro de nosotros. Y es impresionante lo que cuando después de que uno sana y entiende eso, todo empieza a llegar en abundancia. Cuando dejas de perseguir, cuando dejas de dolerte, es que entiendes que no era tuyo, sino era el dolor de la otra persona. Y ya, o sea, es algo muy valioso y es dejar de preocuparse del que dirán, de la opinión de los demás, es la opinión de ellos, no lo que te define a ti. Y lo importante es trabajarse hacia adentro y entender que todo pasa por alguna razón y que estamos seguros que si trabajamos hacia adentro, todo sana y podemos ser una persona que dé amor y sobreabunde de amor, porque lo digo con la total convicción, es la plena convicción que si todos nos aprendemos a perdonar y nos amamos como somos, el mundo va a ser un poquito diferente y mucho mejor. Totalmente de acuerdo, Andrés, totalmente de acuerdo. Y ahora, pues, por favor, déjanos tu contacto, tus redes sociales, cómo se llama tu compañía, dónde te puede escribir la gente. Este es tu momento de Gracias. propaganda, te lo bien merecido, Andresito. Adelante. Mi Instagram dio un giro a raíz de mi llegada a Madrid acá, y entonces es parte de mi trabajo. Ujú. Me encuentran en Instagram como andresgarciacruz.realtor. Mi contacto acá en Madrid es el 643-470904. Y en Facebook estoy como andresgarciacruz.realtor también, me encuentran esas redes. Estoy trabajando un poco en el tema de TikTok porque veo que es una red que es importante en Se el mueve. tema. Entonces también va a tener como el mismo dominio como tal, y ahí me encuentran, ahí ven la esencia de mi marca, de mi trabajo, de lo que soy, y ya, o sea, es eso. Y a ti, Gabriel, gracias por este espacio, Claro que sí. por me sirvió bastante, de hecho, como para sacar un poco muchas cosas que de este Claro que tipo sí. tenía guardadas. Claro que sí, Andresito. Gracias por aceptar esta invitación y te haremos una próxima invitación a hablar de tu travesía durante COVID, pero siempre con un final de resiliencia, siempre con un final feliz. A mí me han llegado casos donde las personas dicen, estoy lidiando con esto y le digo, todavía no estás listo para este programa, porque yo Ah, te quiero ver exitoso, te quiero ver bien. Cuando ya llegues a ese punto, ahí. Porque es que hay que dar este mensaje, ¿me entiendes? Hay que dar este mensaje de que sí se puede, de que sí se puede. Entonces tú pudiste, Andrés. Estoy muy orgulloso de ti, estoy muy orgulloso del hombre en el que te has convertido, estoy muy orgulloso de que seas mi amigo, de que esta amistad haya sobrevivido el tiempo, la distancia
y todas estas dificultades que has pasado tú y que he pasado yo, imagínate, yo estoy en Canadá ahora, tú estás en Madrid, estamos hablando como siempre, como amigos, nos queremos, nos apreciamos y el Así amor es. está ahí. Entonces, que tengas un resto de tarde feliz y a ustedes, mis amigos de Motions, suscríbanse a nuestro canal, suscríbanse a nuestro Instagram, a nuestro TikTok, a nuestro podcast y déjenos saber, déjenos llegar, aquí está nuestro email, déjenos llegar los casos que ustedes creen que debemos documentar, pero una vez más, tiene que haber una conexión para poderlos traer acá, para que la gente pueda aprender algo de ellos. Entonces, muy buenos días, noches y tardes, donde quiera que estén, los queremos mucho. Este es Gabriel, una vez más me despido de ustedes. Adiós. Gracias, Gabriel. Desde niño, mis padres con su amor y ejemplo y disciplina no solo me enseñaron el valor del trabajo y el servicio, sino que forjaron en mí y en mis hermanos ese anhelo por crear espacios con propósito. Su esencia de negociantes, la arquitectura de mi padre y el gusto de mi madre por la decoración, todo eso quedó grabado en mi mente. En 1994 la vida nos golpeó con la pérdida inesperada de nuestros padres en un accidente, un dolor inmenso que mis hermanos y yo asumimos juntos. Pero sabes, su amor y ejemplo nos fortalecieron. Ese lazo invisible que nos unía se volvió indestructible, nuestra mayor fortaleza en 31 años de retos. Después de la pandemia del 2021, me llevó al límite una experiencia que lo cambió todo. Fue mi punto de inflexión más grande. Dejé mi vida atrás, empaqué 2 maletas y llegué a Madrid. Esta gran ciudad no solo me recibió, sino que aquí me encontré con Dios y lo más importante, conmigo mismo. Fue una etapa de profunda reinvención, donde me pagué el amor que me debía. Comprendí que la verdadera felicidad está dentro de nosotros mismos. Esta historia, esos valores y esta reinvención me trajeron al mundo del real estate, porque no vendo propiedades, ayudo a encontrar hogares con alma, donde la visión de mis padres y mi propio propósito se unen para que tú encuentres ese espacio que resuene con tu legado y tu tranquilidad. Soy Andrés García Cruz, tu aliado en la búsqueda de tu hogar y prosperidad.